Hola, soy Jay Medrano, pedagoga creativa, y hoy quiero compartir contigo unas ideas para que puedas acercar a tu hijo o a tus hijos a la literatura desde edades tempranas. Que ese momento de leerle un cuento o contarle una historia se convierta realmente en un momento especial para ambos, en el que juntos aprendan y se diviertan. Antes de centrarnos en cuál sería ese libro ideal para él, quisiera contarte que la literatura no únicamente se refiere a la lectura de cuentos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de literatura no solo estamos hablando de la palabra escrita como tal, sino también de la palabra hablada. Es decir, que para acercarlo a la literatura, antes de que él empiece su proceso lector, tú puedes cantarle canciones que le cuenten una historia. También puedes cantarles arrullos o rimas en el caso de los más pequeños, o simplemente contarle una historia. Si ya hablamos de libros, o quizá has pensado en armarle una biblioteca en casa, lo primero que te recomiendo es que te tomes el tiempo para observarlo y para descubrir cuáles son sus gustos o intereses. De esta manera estoy segura que podrás elegir el cuento, o juntos podrán elegir el cuento que a él más le guste. Otro plan puede ser que un día vayan juntos a una librería o a una biblioteca, y de esta manera le ofreces un abanico de posibilidades para que sea él mismo quien elija. Si tienes un chiqui entre 1 y 5 años, desde mi mirada pedagógica, el libro ideal para él sería un libro álbum. ¿Qué son los libro álbum? Bueno, como su nombre lo indica, pues son álbumes, son ilustraciones. Son libros que tienen ilustraciones muy grandes que abarcan una página o pueden abarcar 2 páginas del cuento o del libro, y tienen unas frases muy cortas que van contando la historia. Pero que de hecho, si nosotros quitáramos la frase, solamente por las figuras, por los colores, por el tamaño como tal de la imagen, todo esto sumado a tu creatividad, pues ya tendrías toda una historia para contar. Antes de compartirte esos tips para contar una historia divertida, quiero invitarte a que realmente tú te creas el narrador de la historia, porque de esta forma estoy segura que vas a poder lograr su atención y crear una conexión especial entre ustedes y la historia que le vas a contar. Y estoy segura que a medida que la lectura de cuentos se les convierta en todo un hábito, en algún momento él tomará la iniciativa para ser él el narrador. También te invito para que le permitas intervenir el cuento, le permitas tocarlo, palparlo. De esta manera él podrá sentirse mucho más conectado con la historia y será más atractivo para él. De repente tú puedes pensar que va a dañar el cuento, que lo va a romper, pues porque las hojas están hechas de papel, pero te invito a que incluyas dentro de su biblioteca también cuentos de este tipo, que son especiales para los primeros lectores, que están hechos de un material más resistente. Ahora sí, empecemos con los tips. El tip número 1 es: juega con tu voz. Cuando hablo de jugar con la voz, me refiero a 3 aspectos. 1, la velocidad. 2, el volumen. Y 3, el tono de la voz. La velocidad es que eres tú quien puede darle un ritmo característico a la historia, un ritmo particular. Entonces, en algunos momentos del cuento podrías de repente empezar a hablar un poco más rápido, porque la historia te lleva a que, no sé, los acontecimientos de repente sucedan en un tiempo un poco más rápido. O podrías también hablar muy lento. No sé, si estás contando de pronto una historia de una tortuga, puedes jugar con la velocidad de las palabras. El segundo aspecto es el volumen. En algunos momentos puedes hablar con un volumen muy fuerte y ser muy efusivo. O de pronto varías el tono de voz porque estás contándole un secreto a algún personaje de la historia, o para causar de pronto un momento de suspenso dentro de la historia. No lo sé. Y el último aspecto es el tono de la voz.
bien puede ser un tono grave, muy grave, porque estás contando la historia de un elefante gordo, pesado, o de un león feroz. O también puedes usar un tono de voz agudo porque estás hablando de una princesa o de una abejita o una mariposa. No lo sé, todo depende del personaje que en ese momento pues tenga el protagonismo dentro de la historia. El tip número 2 es musicalicen la historia. Cuando hablo de musicalizar la historia me refiero a que pueden jugar a ponerle un sonido particular a algunos personajes de la historia. Por ejemplo, si se trata de Doña Pata, cada vez que Doña Pata aparece dentro de la historia, cuac, 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 le hacemos un sonido característico para ese personaje. Lo pueden hacer con su voz o también pueden apoyarse con instrumentos musicales así como este. Si estamos hablando de un caballo, podemos usar este tambor, por ejemplo. O si estamos haciendo el sonido de una serpiente, puedo usar de pronto huevitos como estos, o el sonido de la lluvia. Entonces, cada vez que estos personajes aparezcan dentro de la historia o realicen alguna acción en específico, podemos enriquecer la narración, pueden enriquecerla utilizando estos instrumentos musicales. Si están ubicados en Colombia, pueden comunicarse con nosotros para hacerles llegar una mochila musical donde encontrarás diferentes instrumentos con diferentes timbres que le darán un toque bien particular a tu narración. El tercer y último tip es dramatícenla. Si se atreven a dramatizarla, le estarás a él dando la oportunidad no solo de interiorizarla de forma auditiva o de contarla verbalmente, sino de poder contar la historia y expresarse con su cuerpo. Estás llevando el relato de la historia a otro nivel. Te sugiero que para esto puedas de pronto como ser un poco más específico como narrador, dando detalles de repente hasta inventados por ti, dando detalles de lo que hace cada personaje, ser muy específico para que de esta manera, a medida que tú relatas la historia, él pueda irlo haciendo con su cuerpo, vaya haciendo diferentes acciones de los distintos personajes con su cuerpo. Si quieren enriquecerla todavía más, pueden vestirse como los personajes, maquillarse como los personajes y te aseguro que se van a divertir. Si toda esta información que te he brindado crees que va a ser de utilidad o ya está siendo de utilidad para ti, por favor dale like al video y no olvides suscribirte al canal y seguirme en otras redes.